Vos Podés se presenta como un podcast amarillista, pornomiseriosa. Tatiana Franco, ahí te digo, si llegas a escuchar esto, baja el video porque literalmente estás desinformando un montón. Una absoluta mentira. Que no salió un repollo. No. Aparecieron las llaves. Somos volcanes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Somos Volcanes, el podcast de Revista Volcánicas. Yo soy Ita María, editora general de Revista Volcánicas. Me acompaña como siempre mi compañera de todas las batallas, directora de Revista Volcánicas y mi esposa del trabajo, Catalina Ruiz Navarro. Hola. Nos acompaña Dane Aro Belmont, directora ejecutiva de GAT, el Grupo de Acción y Apoyo para las Personas Trans. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a todas las personas que se conectan a tener esta conversación tan necesaria para las personas trans y para el movimiento LGBT. Y nos acompaña también Andrés Forero. Andrés es amigo de la casa, activista LGBT+, consultor, estratega y aliado con quien hicimos dos grandes investigaciones que publicamos en Volcánicas sobre el tema que nos convoca hoy, las mal llamadas terapias de conversión. Ambos reportajes se encuentran publicados en volcánicas.com. El primero de ellos lo publicamos en 2021. Lo encuentran como Inconvertibles, la lucha en contra de las mal llamadas terapias de conversión, una tortura para las personas LGBT+. Y el segundo lo publicamos en 2023. Lo encuentran como Inconvertibles 2, del hogar al consultorio médico. En Colombia, las personas LGBT+ luchan por espacios libres de ECOSIEG. Esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Gracias, muchas gracias. Un gusto, la verdad, encontrarnos de nuevo. Y pues mira, después de casi 4 años, o bueno, después de más de 4 años desde la publicación de justamente la primera pieza de Inconvertibles, pues acá seguimos. Entonces, un gustazo. Las veces que haga falta, hablaremos del tema. Bueno, contexto. Vamos a hablar sobre el episodio publicado el 8 de abril en Vos Podés, el podcast más visto de Colombia, dirigido por Tatiana Franco. En este episodio, Karen Quiñones comparte su historia y su experiencia de transición y de transición de género. Este es un concepto muy problemático de transición, de transicionar, que vamos a desmenuzar un poquito con nuestros invitados hoy. Esta persona, y esto es muy importante mencionarlo, es misionera o hace parte de una asociación católica llamada Lazos de Amor Mariano, que es una asociación que promueve discursos anti-LGBT+, anti-aborto y que tiene un brazo político también importante con una serie de congresistas que se han encargado de oponerse a proyectos de ley como la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. Hablemos de esto. Lo primero que tenemos que decir sobre las mal llamadas terapias de conversión es que decimos que son mal llamadas porque ese nombre de terapias puede confundir a muchas personas y hacerlas pensar que de verdad son una terapia que sirve para algo cuando en realidad solamente son una forma de tortura. Me parece que el hallazgo más importante que nosotros tuvimos en nuestra investigación, que recoge casi 30 testimonios de personas que pasaron por este tipo de prácticas, es la diversidad que tienen las ECOSIEG. Porque puede ser un grupo religioso en donde te van a bautizar y te van a echar agua fría y todo el mundo va a cantar a tu alrededor para que dejes de ser gay, o puede ser que vas donde un médico y te empiezan a inyectar hormonas. Aquí las hormonas sí les parecen maravillosa idea. O puede ser que vas donde un psicólogo que empieza a decirte que lo que tienes es un problema mental, o la variedad es amplísima. Incluso grupos, no sé, de cosas New Age, grupos de yoga, grupos de, bueno, todas estas prácticas alternativas de espiritualidad también se utilizan como terapias de conversión. Entonces, cuando vemos aquí que hay médicos, terapistas, religiones y todo tipo de tratamientos en una cosa tan diversa, es muy difícil aglutinarlas y entenderlas como un fenómeno que está cohesionado, pero está todo cohesionado bajo la idea de que hay la posibilidad de convertir a alguien, de cambiarle su orientación sexual a la fuerza. Esto no quiere decir que la orientación sexual no pueda cambiar. Los seres humanos cambiamos a lo largo de la vida y somos fluidos, pero hacer eso a la fuerza definitivamente tiene que verse como una forma de tortura. Bueno, amor, yo creo que lo primero es mencionar para las personas que hemos sido sobrevivientes de prácticas de conversión, y lo hemos conversado, la red de sobrevivientes, que es justamente una red que se creó de las muchas historias y personas que veníamos denunciando esto durante todos estos años. Hay 57 personas allí vinculadas,
y un poco varias personas lo que estábamos comentando era que nos dolía un montón que este discurso antiderechos estuviera siendo amplificado de una manera tan irresponsable y sobre todo sin unos detalles de contexto. O sea, poder, digamos, poner la historia de Karen Quiñones y ponerla como si fuera una persona cualquiera de la sociedad civil que no tiene vinculación con estos grupos que se lucran económicamente y simbólicamente de las prácticas de conversión, pues era algo también como sumamente irresponsable. Y otra cosa que nos dolía un montón era como, sobre todo el silencio que había de la normalización de este tipo de prácticas, cosas que se mencionaban ahí particularmente de parte de Karen, que decían como, no, pues si tú quieres hacer eso, lo que debes hacer es siempre buscar un psicólogo católico o que tenga una religión en particular y todo, y esto va en contra de las mismas prácticas del Colegio Colombiano de Psicólogos y va en contra de las mismas prácticas incluso de la APA y va en contra de los mismos derechos humanos. Entonces yo creo que nos hablaba mucho sobre pues cosas demasiado densas que quedaban ahí como sin ninguna opinión ni contexto alrededor de eso y que pasan además de todo a naturalizar algo que nos parece sumamente problemático también, y es que las personas buscan información alrededor de cómo acompañar a sus hijos, hijas o familiares LGBT, como lo hemos visto en muchos de esos comentarios, y pues lo que se encontraba en esa información, pues que induce justamente a que lleven a sus hijos o hijas a someter a prácticas de conversión. Bueno, cuando hablemos de la investigación, sí me gustaría luego que pudiéramos tener una comparación narrativa de cómo estaban las cosas en el 2021 cuando empezamos a hablar de todos estos temas de ecociega en Colombia y las terapias de conversión y cómo están ahora. Pero específicamente mi reacción después de consumir el contenido del podcast de Tatiana Franco, que pues bueno, o sea, como bien dijo ahorita, es uno de los más escuchados en Colombia, pues sí me preocupó bastante cómo se legitimó la historia de Karen Quiñones con una relativa facilidad, lo vamos a decir, o sea, con una relativa como que rapidez también, mientras que han pasado 4 años de justamente intentar y pues la legitimidad de los testimonios de las personas que han sido sobrevivientes y que han pasado por estas formas de tortura, que eso no se les ha dado exactamente esa misma plataforma, esa misma legitimidad ante los medios públicos, ante la opinión pública y las audiencias masivas. Entonces esto también yo verdaderamente dije, bueno, pues qué preocupante también que luego pues o sea, que de este testimonio se estén generalizando todas las experiencias y sobre todo que también se esté buscando que la lucha para conseguir y cultivar más derechos para las personas LGBT más en nuestro país pues se vea también entorpecida por este tipo de pues, cuestionamientos que, bueno, si nos vamos a ver un poco todo lo que se habla en el episodio entre Tatiana Franco y Karen Quiñones, pues encontramos no solamente incongruencias en su testimonio, pero pues también muchos detalles que no fueron tratados verdaderamente teniendo en cuenta justo el contexto en el que llevamos trabajando y con los activismos LGBT más han estado trabajando para que las mal llamadas terapias de conversión pues se regularicen y pues dejen de afectar la salud física y mental de tantas personas. Entonces, una reacción de shock y bueno, pues también feliz de que podamos también seguir hablando de esto porque digo, para mí lo importante es que podamos seguir informando y construyendo discurso alrededor de por qué justamente no podemos generalizar absolutamente todas las experiencias por lo que le sucede a Karen Quiñones y ver el verdadero problema estructural que hace que se legitimicen este tipo de prácticas en nuestro país aún. A mí me parece que este podcast tiene una estrategia narrativa muy interesante porque tenemos a una persona que llega con una voz muy suave, muy tranquila, a decir que ahora está realizada, está feliz y que encontró a Dios, que encontró su fe, que es el tipo de historias como aspiracionales que presenta este podcast, por algo se llama Vos Podés. Ella va contando toda esta experiencia personal que puede ser real, puede ser su experiencia, digamos que uno no puede entrar a cuestionar cuál es su fuero personal, pero lo que sí es interesante son las pisticas que ella tira de qué es lo que ella quiere de política pública que salga a partir de esta experiencia tan específica y tan particular que es la de ella. Ella al final una de las cosas que dice es que el diagnóstico de que alguien necesita reafirmación de género
se hace con mucha ligereza y que eso hay que revisarlo. Por ejemplo, que a muchas personas autistas las diagnostican con que son personas trans, lo cual es una absoluta mentira. Pero a lo que va este pequeño comentario es a que haya políticas públicas que empiecen a prohibir o entorpecer todos esos procesos de transición o de reafirmación de género que las personas trans necesitan. Esto es muy interesante porque mira que los procesos de reafirmación de género están permitidos y socialmente aceptados siempre y cuando se hace una persona cis. Entonces, si uno se corta el pelo, si uno se pone botox, si uno se inyecta labios, si uno se pone tetas, siendo una mujer cis, si uno se pone frenillos, se hace la nariz, todas estas cosas que son feminizadoras están perfectamente aceptadas. Claro que lo vas a hacer por tu autoestima, te dicen. El problema es que lo esté haciendo una persona trans porque esa es la transgresión. Finalmente, lo que uno está viendo acá es una estrategia en donde ella toma una cosa particular que es su experiencia, que es una experiencia que de hecho no es el común. Cuando nosotras hicimos esta investigación en Volcánicas, llegamos casi 30 testimonios de personas que nos estaban contando esto como una experiencia de tortura. Y a partir de eso se hace activismo para hacer política pública. Y la iglesia metida acá, o sea, la iglesia a la que ella pertenece, pues no es cualquier iglesia, pues definitivamente no todas las iglesias son malas, no todas las iglesias son violentas, pero Lazos de Amor Mariano sí que tiene un historial de violencias contra la población LGBTIQ+. Entonces, para cualquier persona que no sepa nada sobre esto y escuche este podcast, va a pensar que es una dulce señora que finalmente encontró el camino de Dios y se realizó, cuando en verdad lo que estamos viendo es un discurso muy peligroso. Detectarlo es muy difícil. De hecho, uno de los testimonios del segundo reportaje que publicamos en Volcánicas es el de David, un hombre gay que hacía parte de Lazos de Amor Mariano. Y algo que también me llamó mucho la atención al escuchar el podcast fue la insistencia de ella, de Tatiana, en decir que esto no era, de Tatiana o de Karen, ya no recuerdo, de decir que esto no era una terapia de conversión. Pero fíjense cómo sigue el mismo orden. Ella se embarca en esta narrativa de estaba confundida, fui mal diagnosticada o fui mal acompañada, transicioné, luego... No, pero creo que primero tuvo también unas exploraciones con su orientación sexual, luego decidió hacer una transición o iniciar una transición y encuentra a Dios, descubre que estaba confundida, descubre que entonces no era lesbiana sino era heterosexual y que además quiere ser mamá. Bueno, como que toda esta narrativa de cuál es el deber ser de las mujeres, que también refuerza mucho los estereotipos, ¿no? Ella habla en algún momento de que alguien llega a enseñarle cómo ser mujer y cuando habla de esta persona que llega a enseñar, una mujer que llega a enseñarle a ser mujer, está hablando de feminidad, de vanidad, de los vestidos, del maquillaje, pues está hablando de un poco lo que mencionaba Cata ahora, ¿no? De todos estos códigos, pues sí, de reafirmación, que siguen siendo pues un performance, que al final estamos performando todas, todos, todes, y sí están hablando de una recompensa que ella recibe finalmente al entrar en esos códigos que le dicen o que la sociedad nos dice que debemos desempeñar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, además de estos contextos que estamos mencionando, dar contexto de quién es la persona que está hablando ahí, en qué otros lugares ha estado hablando, cuál ha sido su discurso, y de eso nos pueden hablar también Dane y Fore, pero creo que Kat quiere decir algo primero. Sí, yo quería decir que es muy interesante como ella enmarca ese deseo de masculinidad que tiene en un momento como con dos orígenes. Uno, que empezó a andar con gente en la universidad que era trans y que casi que la indujeron a esto porque era como que la moda, y también habla de una
necesidad de competencia con su papá, que es un discurso que va a aparecer una y otra vez. Y otra cosa muy grave que ella dice al final es que de este proceso de hormonización que ella dice que tuvo, le quedaron una serie de comorbilidades que probablemente que no son derivadas de este tipo de procesos. Entonces eso también está mandando un mensaje de, ojo, si tú te haces este tratamiento vas a tener un problema renal, vas a tener una falla en el hígado. De nuevo, a mí se me parece mucho a las cosas que se dicen sobre el aborto. Se diagnostica demasiado rápido que una persona necesita un aborto terapéutico, los daños a tu cuerpo van a ser irreversibles, y es muy interesante que vengan estos dos argumentos ahí, pues porque ambos son argumentos, digamos que ambos movimientos, tanto el que es anti el derecho de seguir como el derecho anti los derechos de las personas trans, están en contra de la autonomía corporal. Y ahí es donde se están amarrando las dos historias. Y otra cosa que yo quiero decir es que ser una estrella antiderechos que puede ir a decir en todos los escenarios, yo fui feminista y dejé de serlo y ahora soy una mujer tradicional. Yo fui trans y dejé de serlo y ahora soy una mujer tradicional. Yo fui de izquierda y dejé de serlo y ahora soy un hombre tradicional. Lo vemos una y otra vez. Esto es lo mismo que hace Sarah Winter, que luego se llamó Sarah Huff, que es una brasilera que va por el mundo diciendo que ella fue feminista y que las feministas la obligamos a abortar. Y es exactamente lo que está diciendo esta mujer. Hay un incentivo económico en encarnar ese discurso y en ser vocera de ese discurso y dedicarte a esto. Primero porque muy poquita gente hay, la mayoría de las personas que necesita una transición es porque realmente lo necesita y no se va a estar arrepintiendo ni a estar haciendo este tipo de abogacía por los antiderechos. Y segundo, porque hay incentivos económicos de los grupos antiderechos de elevar estos voceros. Y así es como ella probablemente llegó a Vos Podés. Que Ana y que Fore nos cuenten un poquito del background de esta persona, que no salió un repollo. No. Les doy un poco de contexto también de dónde es que nosotras venimos a conocer a Karen, y es justamente de espacios en el Congreso de la República, cuando empiezan a haber estas audiencias para hablar de prohibir las prácticas de conversión. Y aparece no sola, sino acompañada de varios misioneros y personas de Lazos de Amor Mariano. ¿Por qué lo decimos? Porque en Lazos de Amor Mariano tienen una forma muy fácil de poder identificarse, de utilizar los medallones de la Virgen María acá. Grandecitos, y entre más grandes, como algunos congresistas los utilizan como para intentar dar un mensaje también de quiénes son y de dónde andan, pues Karen en esa oportunidad estaba acompañada por este grupo de personas. Decimos que es como súper peligroso también como poder tomar la historia de ella como una regla general, porque también tiene varias inconsistencias. Nosotras hemos elaborado, que incluso si tienen la posibilidad se las vamos a pasar allá a Volcánicas para que puedan utilizar la información. Hay más de 20 videos donde ella cuenta su historia personal en estas plataformas antiderechos, que en todas hay cambios en la narrativa, o sea, cosas que cambian. En unas dice que fue antes de los 18 años, hay un video que se hizo súper famoso con el que recolectaron 263,000 firmas, la última vez en el proyecto de ley, que utiliza a Karen como la figura principal, diciendo que ella cuando era niña la desmembraron y le quitaron la posibilidad de ser. Es un video muy súper horrible, que cuenta una historia de la que no habla, por ejemplo, el proyecto de ley en contra de las prácticas de conversión, anclando esta idea de que ser trans es una cosa que te mutila, que te quita, y que lo que hacemos básicamente es como convertir en monstruos a las personas. Y este video en particular tiene una narrativa muy diferente de todos los otros que cuenta la misma historia de Karen. Esto, digamos, como que lo que ha hecho también es que pues nos queda mucho más fácil poder identificar cuáles son esas inconsistencias. Cuando ella habla en el programa de Vos Podés, pues también la historia cambia un montón, porque las palabras, los momentos, las formas de las que habla son diferentes. Tenemos incluso pantallazos del mismo Twitter de ella cuando era una persona con experiencia de vida trans y se nombraba de una manera diferente, se llamaba Tomás. Y ahí tenemos los pantallazos del Twitter de Tomás diciendo que feliz que por fin tengo hormonas. Nadie lo obligó, nadie le decía nada, digamos como que nadie le estaba induciendo básicamente a un proceso hormonal. Sobre el tema de las hormonas ha cambiado también la narrativa. Primero dice que es que le indujeron organizaciones trans a hormonizarse, cuando las mismas organizaciones no tenemos ni siquiera hormonas para nosotras, mucho menos vamos a tener para estarle regalando a todo el mundo, porque es que eso no cae debajo del árbol. O sea, eso primero es caro, y segundo,
momento, muchas organizaciones lo que propendemos es que el sistema de salud colombiano dé un acompañamiento integral, que es el que no nos brindan a las personas trans, que tiene que ver con psicólogos, endocrinos, psiquiatras, para poder justamente llevar este tema, porque nosotras entendemos que eso es un tema de salud. O sea, nosotras no andamos diciendo a la gente vaya y hormonícese cada vez que puede, porque es un tema también que nos ha costado mucho poder tener acompañamiento, y porque entendemos también que esto es un tema médico. Entonces, ese tema de ella también ahí queda como en un gris que todavía no se logra resolver. Y el otro tema que también nos parecía como sumamente peligroso es el tema de que ella todo el tiempo está hablando de llegar a este espacio de lazos de amor mariano porque el movimiento trans o el movimiento LGBT la abandonó. Hemos recibido comentarios incluso de personas que la conocieron a ella diciéndole como cuál abandono, si es que usted fue la que cerró las redes, bloqueó a todo el mundo y se alejó completamente de los contextos donde venía participando. Entonces también hay como una necesidad de validación, donde justamente estas sectas como lazos de amor mariano pues funcionan muy bien porque llegan personas con un montón de carencias que ellos ya saben manipular y aprovecharse de eso, porque lo han hecho con familias completas como la mía, por ejemplo, o en mi caso, por ejemplo, para lo de las prácticas de conversión, y pues lo que hacen con ellas básicamente es repetir eso. Entonces, de ahí es un poco como de donde venimos conociendo a esta persona, y no es la primera vez que lo hace. O sea, digamos, ella estaba en escenarios del Congreso de la República repitiendo su historia una y otra vez. Aproximadamente hemos contado 6 videos de ella en audiencias públicas, e incluso en videos de ella misma con un libreto. En las audiencias públicas se supone que tú tienes que contar tu historia sin la necesidad de leer lo que está pasando, pero ella todo el tiempo está con un libreto, y cuando se sale ese libreto es que encontramos esas inconsistencias que son las que estábamos denunciando en el video que habíamos puesto con Canela ahí en frente. A ver, la historia de Karen Quiñones, su historia como tal y las vivencias, todo lo que le pasó, todo lo que, o sea, las cosas y las experiencias traumáticas por las que pudo haber pasado, no están puestas en juicio, pero lo que yo en este momento sí justamente me quiero enfocar es pues este testimonio y todo el ejercicio mediático y comunicativo que está haciendo la figura de Karen Quiñones es estrictamente algo mucho más fabricado. A ver, la figura de Karen Quiñones empezó a tomar, por así decirlo, más fuerza por allá en el 2023, cuando estábamos teniendo las audiencias públicas por el proyecto de ley, en su segundo intento, cuando fue presentado por la representante Carolina Giraldo. Empezaron a haber varias audiencias públicas y Karen Quiñones empezó a ser, como bien lo dice Dani, una de las personas que estaban acompañando del lado detractor del proyecto de ley. Me acuerdo mucho que la primera vez que yo vi a Karen Quiñones, mi intervención se enfocó en una encuesta que hicimos a más de 1,000 personas LGBT+, un poco para indagar cuáles eran sus experiencias siendo personas LGBT+ en Colombia, porque queríamos también tener una evidencia de que la discriminación hacia las personas LGBT+ es un problema estructural de nuestro país, que ya se ha estudiado, que ya se ha comprobado, y queríamos llevar también una evidencia más reciente. El lado opositor me empezó a sacar argumentos de 1960, de 1970, es de las décadas en donde sabemos que se empezaron a hacer los primeros estudios para estigmatizar todo el tema de orientación sexual y de identidad de género. Y eventualmente ahí es cuando empieza a hablar Karen Quiñones. Y todos dijimos, bueno, Karen Quiñones, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba hace 5 años? Porque, bueno, ya sabemos que no sabemos exactamente cuándo fue que empezó su transición, ni en qué momento dejó de transicionar, porque como bien lo dice Anne, hay muchas incongruencias en la temporalidad de su testimonio. Pero lo que yo me refiero es que cuando nosotros empezamos a hacer todo el tema de justamente cuando nos salíamos con la revista Volcánicas en 2021, que empezamos a desenmascarar, por así decirlo, las prácticas de terapias de conversión en Colombia, terapias de conversión siempre entre comillas, pues cuando empezamos a hacer todos estos ejercicios de hablar en Congreso, de hacer la incidencia, de ir con todos los medios de comunicación, porque bien sabemos que fue un tema que fue bastante mediático y que se visibilizó bastante, pues justamente es ahí cuando asumo yo que las personas de Lazos de Amor Mariano, que las personas que están oponiéndose a que este tipo de proyectos de ley pasen, porque recordemos que todo esto se origina justamente por la búsqueda de que se apruebe un proyecto de ley para regular y prohibir las terapias de conversión en Colombia. Entonces, cuando aparece el testimonio de Karen Quiñones, fue mucho tiempo después, aproximadamente unos 2 años después, de que ya lleváramos haciendo un trabajo de incidencia, de campaña, de ir a Congreso, de visibilizar testimonios reales, y no solamente uno, sino como bien ustedes dicen, más de 30 que estuvieron dispuestos, casi 30, fueron 28, que estuvieron dispuestos a hablar con la revista Volcánicas para justamente que su historia fuera fact-chequeada, fuera verificada y pues justamente fuera utilizada para la construcción de una política pública. Todo el recorrido que el activismo ha hecho, incluso desde los días para poner en contexto, Oscar
¿cómo se llamaba él? Oscar Naranjo. Qué risa que sea homónimo del general Oscar Naranjo. Pero Oscar Naranjo, que es este participante de Protagonistas de Nuestra Tele, que en el 2013 pues era la figura marica de pueblo, por así decir. O sea, digo, una persona completamente pues hecha bufón por ser el participante gay del reality, que años después salió a decir que pues se había convertido y que ya no era gay. Y hoy en día, en 2026, cuando la orientación sexual, o sea, el hecho de que alguien sea gay, por así decirlo, no es puesto en tela de juicio en el sentido de decir, no, pues sí, o sea, si tú le preguntas a la mayoría de personas, puede que te digan, sí, estamos de acuerdo con que las personas sean gays. Pero ahorita la estigmatización y la persecución frente a las experiencias de vida trans es lo que está marcando un poco la parada narrativa. Entonces, lo que hace 15 años, lo que hace 10 años, lo teníamos con la estigmatización y la reversión anti-gay de un personaje como Oscar Naranjo. Hoy la estamos viendo de nuevo con un personaje como Karen Quiñones, que tiene un testimonio fabricado, que es un testimonio que no es completamente verídico y sobre todo es un testimonio que está fabricado, digo fabricado con certeza, para que un proyecto de ley no avance, a diferencia de los testimonios que tenemos que son evidencias estrictas de violaciones a los derechos humanos y que justamente un llamado a que el Estado o a que desde los activismos y desde diferentes iniciativas se creen espacios para proteger a estas víctimas. Entonces aquí como que quiero un poco dar a entender de dónde vienen ambas cosas y por qué el testimonio de Karen Quiñones siempre vino, no justamente del mismo lugar de donde los testimonios que encontramos vino. Me parece clave esto que mencionan Dane y Fore como contexto, porque claro, esta entrevista y este episodio de podcast en Vos Podés pues nos sale de un repollo y el activismo de Karen Quiñones tampoco sale de la nada. Es importante en un ejercicio periodístico dar contexto de dónde viene esto. Hablemos de las de transiciones, porque también es un término y es un tema que se pone ahí como si fuera simple de entender y no. Pues yo creo que lo primero que hay que entender un poco sobre este concepto de la de transición es que es un concepto muy usado por movimientos antiderechos. O sea, es igual que el fantasma de la ideología de género. Y es como una forma de invalidar que las personas con experiencias de vida trans no vamos de un punto A a un B, sino que transitamos de diferentes maneras y nuestro tránsito nunca acaba, ¿sí? Cuando nosotras, por ejemplo, hablamos de este tipo de procesos, preferimos utilizar el término de retransición porque lo que hace es ubicarnos en un punto en el que una persona decide tomar un modelo diferente o ya sea para adelante, para atrás, para un lado, para arriba, para abajo, del tránsito que está llevando actualmente. Esto básicamente se explica no solamente con el caso, por ejemplo, como el que intentan poner con el de Karen, sino también uno muy común que pasa, que es derivado de la violencia y la discriminación, que es el de muchas personas trans adultas mayores. Muchas tienen que devolver sus tránsitos por temas que tienen que ver con no encontrar un trabajo, no encontrar una vivienda, no porque no tengan las capacidades, sino porque ser trans les pone muchas veces una barrera por presión social, por ejemplo, por presión familiar o por violencia e incluso en algunos casos por temas médicos. En los años, por allá 80, muchas mujeres con experiencias de vida trans, cuando el sistema de salud no nos garantizaba el acceso a cirugías de reafirmación de género y a procesos que realmente construyeron nuestra identidad, se sometieron a procesos artesanales que básicamente eran inyectarse silicona artesanal o, por ejemplo, la que se utiliza para construcción, temas que tenían que ver con inyectarse cualquier tipo de químicos que les pudiera dar un volumen diferente en sus caderas, en sus senos, en su rostro. Y eso, digamos, cuando se lo retiran, no quiere decir que dejen de ser personas trans. Sí, simplemente escogen un tránsito de una manera diferente. Estos son casos, por ejemplo, médicos que tenemos muy bien documentados todas las personas del movimiento trans y que sabemos que existen, y eso no quiere decir que una persona deje de ser una persona trans. Cuando hablamos de ese término de retransición, por eso es que lo hacemos de una manera mucho más humana y clara y contextual de lo que pasa. Cuando utilizan este término de transición, pues es desde un punto de vista mucho más político. Cuando nosotras hacemos un análisis, por ejemplo, mucho más investigativo y académico, hay un estudio que había compartido hace unos meses sentido del American Journal of Surgery y hablaba sobre los procesos de arrepentimiento de intervenciones quirúrgicas. Entonces hablaba que el 9.1% de mujeres, por ejemplo, se arrepentía de alguna mamoplastia, que habían personas que se arrepentían, por ejemplo, de temas como un tatuaje o de hacerse una rinoplastia, pero en el caso, por ejemplo, de personas con experiencias de vida trans, menos del 1% de las personas que empiezan a hacer un proceso de tránsito se arrepienten de esto, y esto tiene que ver principalmente con estas mismas barreras de acceso económicas,
presiones familiares y demás en la mayoría de los casos. O sea, no es que este 1% sean todas las personas trans que deciden decir yo ya no soy una persona trans. No, son personas que incluso han tenido que devolver sus tránsitos para poder seguir habitando el lugar donde viven. Cosas, por ejemplo, que han sido muy bien documentadas incluso en Colombia con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica del Conflicto Armado. A las personas trans las amenazaban los grupos paramilitares, la guerrilla y demás en contextos de violencia diciéndole usted tiene que dejar de ser trans. Y ese tipo de violencia hace que muchas personas en contextos de violencia, por ejemplo, pues hayan tenido que devolver sus tránsitos. Eso es un ejemplo muy claro de cómo se ocurre en ese tipo de casos. No es porque las personas dejen de ser trans, es porque los contextos violentos no nos permiten ser personas trans felices. Todo este tema de la transición, como bien lo dijiste, también hace parte de toda la agenda que las agendas ultraconservadoras o ultraderecha o cualquier movimiento político bien financiado que esté activamente buscando detener el avance contra los derechos LGBT+. Me acuerdo muy bien en aquella tercera audiencia en el Senado, en la comisión, que dijeron que países abiertamente homofóbicos y LGBT-fóbicos que tienen leyes en contra de las comunidades LGBT+, como Rusia, habían aprobado leyes en contra de los ecocieg y luego se habían dado cuenta que no, que porque muchas personas habían empezado a transicionar. Y lo que me parece más delicado también de la legitimación de transición del discurso de Karen Quiñones y de este episodio es que pues justamente uno hacen creer a las personas que transicionar es como si yo ya el día de mañana ya de repente eres una persona trans y no sé qué, como si no fuera algo que tiene una complejidad mucha mayor a eso. Dos, como si las personas fueran obligadas, como si alguien llegara a decir, no, es que ahora hoy tú eres trans, ¿qué crees? Y tercero, como si justamente también la de transición sucediera de la misma manera tan delicada. Y cuando sumamos a esto, con de dónde sale Karen Quiñones como figura mediática, pues ahí sí vemos que sí hace parte justamente de una agenda global, más allá de que Karen Quiñones justamente quisiera compartir solamente su testimonio. Aparecieron las llaves. A mí me gustaría agregar sobre Tatiana Franco algo que me parece muy importante porque, digamos, esto es un podcast muy escuchado y nosotras estamos aquí hablando de cuál es la ética con la que se presentan aquí estos testimonios y una persona como Tatiana Franco puede decir, mira, es que yo no soy periodista, yo solamente soy entrevistadora y tengo este blog de historias inspiracionales / chismes y ¿por qué me vas a poner esos estándares? Bueno, yo quiero decirles que yo tampoco soy periodista, yo soy filósofa y artista plástica, hice una maestría en literatura, pero ¿qué pasó? Que por oficio empecé a hacer periodismo, empecé a recoger información, a presentarle esta información y a divulgarla a un público y en el minuto que yo empiezo a hacer esto, yo tengo que usar la ética del periodismo, porque al final el periodismo es algo que se define por el oficio. Tatiana Franco está tomando un rol de periodista con este podcast, con esta audiencia y con estas entrevistas que está haciendo y no debería haber un estándar distinto para alguien por ser influencer o por no tener una formación periodística, porque esas barreras, ese marco deontológico de la profesión está ahí no para limitar a los periodistas, sino para cuidar un discurso público y en esto que específicamente tiene que ver con cosas médicas, uno no puede dar información sobre salud si no está fact-chequeada por médicos y por la OMS y por fuentes responsables, porque el impacto de desinformar con cosas que tienen que ver con la salud y el problema de las vidas, de la salud de las personas trans es también un problema central de salud y de acceso a la salud, pues uno puede hacer un daño muy grande y eso es probablemente lo que está pasando ya con este podcast, el impacto que debe estar teniendo en muchos espacios, cuántas familias están escuchando esto y diciendo, pues qué tal si llevamos a tal persona de mi familia a una terapia de conversión para quitarle esto. Muchas personas pueden estar teniendo esa idea y eso es muy peligroso. Yo ahí solamente quería agregar que hay algo también sumamente complejo de este podcast, es que este podcast no es financiado por cualquier cosa, no es una autofinanciación, es financiado por una plataforma que se llama Seria, que se supone que busca
y ofrece servicios de apoyo psicológico para diferentes personas. Una plataforma que incluso yo sé que utilizan muchas personas de los sectores LGBT, porque pues muchas referentes en ese servicio como algo virtual que les facilita su existencia. Esta plataforma, que se especializa en temas de atención psicosocial, financia un podcast que va en contra de los mismos principios de la atención psicosocial responsable. Y yo creo que ahí también como que partía pues mucha de la crítica y como de la lo que estábamos haciendo, que era como, ¿y qué papel entonces está jugando el filtro de Vos Podés en este escenario de Tatiana, si no tienen ningún tipo de responsabilidad de la información que están brindando a las personas que, por ejemplo, están vinculadas con un tema de búsqueda de apoyo o atención psicosocial? De hecho, para sumar a lo que está diciendo Dane, Vos Podés se presenta como un podcast de salud mental. Y ese es un término que hoy en día se está usando para cualquier cosa, desde legítimamente para la salud mental hasta para evadir responsabilidades o tener un término sombrilla para contar experiencias personales. Y eso es muy peligroso porque como que es un podcast de salud mental, hay quien hay que sea experta en salud mental mirando si estos contenidos de verdad son así. Y bueno, si no lo es, si no lo tiene, si esto no va a ser esto, si esto va a ser un podcast de chismes donde personas desprevenidamente vienen a contar sus experiencias, pues entonces digámoslo así, enmarquémoslo de esa manera. Y aún si así fuese, por el solo hecho de tener el público que tiene, esto ya tiene que cumplir las normas de fact-checking y de periodismo. Y yo incluso quisiera decir que aquí tendría que entrar el Estado. En este momento hay una crisis de desinformación, una crisis del discurso público, una cantidad de información peligrosa. Me hace mucho pensar en el pánico antivacunas que crece en estos medios públicos porque no hay una regulación. En un lugar serio, alguien tendría que haber una regulación que diga, espérate, este podcast no puede salir porque está diciendo cosas que van en contra y perjudiciales para la salud de las personas en Colombia y también para sus derechos humanos. Hay un punto que no me gustaría dejar por fuera y es que tenemos que hablar del clickbait, de este recurso que usa este podcast y que usan muchos otros formatos digitales y que usan muchas otras personas, que es el uso del sensacionalismo para atraer clics, la explotación de las historias de una forma, desde una mirada amarillista, pornomiseriosa, para nada cuidadosa ni con la persona que está hablando ni con las audiencias que están escuchando. Al entrar al podcast, lo que te encuentras es un montón de miniaturas con este recurso, con la explotación de los momentos más dolorosos, polémicos, escandalosos de cada una de las historias que se comparten, ¿no? Entonces lo primero que te encuentras es estos titulares súper apelantes a esta indignación o a estas emociones que a mí me parece que es una mala práctica, sea o no sea del periodismo, sea de una persona que comunica, que tiene una audiencia tan grande, o sea de una persona que tiene una formación periodística, como mencionaba Cata. Tatiana viene de una escuela de periodismo hegemónico amarillista, viene de Muy Buenos Días, de RCN, le agradece mucho en alguna entrevista a J. Mario Valencia, y pues esto también nos habla de esas mañas del periodismo que en este punto y a estas alturas, desde una mirada y una perspectiva ética, hay que replantear, hay que cuestionar, hay que interpelar y hay que deconstruir también. Y aquí hay un problema también con las audiencias, y es que pues mucha gente está muy acostumbrada a consumir este tipo de contenidos, y es que pues es lo que vende, pero tenemos que ser capaces de cuestionar hasta qué punto es legítimo que se vendan clics a cambio o a costo de la dignidad de las personas, a cambio de la vulnerabilidad de sus derechos. En un momento político de Colombia y del mundo crítico, nosotros estamos entrando en unas elecciones en las que estas narrativas antigénero, antitrans, son el caballito de batalla de la derecha y la ultraderecha, antiaborto, anti todo lo que tenga que ver con la autonomía corporal. Y pues ni hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, en el mundo, en Argentina. No sé, por ejemplo, me gustaría preguntarles si ustedes le pedirían algo a ella para compensar quizás
el daño que está haciendo discursivo del que ella evidentemente no se está dando cuenta? Bueno, nosotras como que lo pensábamos mucho también como en términos de reparación del daño y lo que hemos sentido es que siempre hay como una forma fácil de salirse de esto que ha sido muy común cuando ocurren este tipo de casos, por ejemplo, como el que estábamos denunciando de Vos Podés y de Tatiana Franco y todo el rollo, es que se salen por la derecha, es como no fue mi intención hacerlo, no fue lo que yo estaba pensando en ese momento, pero aún así siguen dejando el video montado, las vistas montadas y la desinformación rodando por todos lados en las redes sociales. Entonces, una forma de reparación que encontramos era como baja el video porque literalmente estás desinformando un montón, no tuviste ni la ética ni el cuidado para hacer un filtro o las preguntas de contexto y eso es sumamente peligroso porque incluso estábamos leyendo en algún momento cuando estábamos haciendo el video como de denuncia de esto, los comentarios de muchas personas y familiares de personas LGBT que estaban diciendo como, ay, mi hija también es esto, a mi hijo también le dijo que era gay, entonces voy a llevarle a este centro y voy a hacerle esto y voy a... Eso es inducir a las personas a prácticas de conversión y eso era lo que nos parecía peligroso. Por tanto, una disculpa pública o una carta, un comunicado es insuficiente para reparar el daño. Primero era que bajaran eso y lo segundo era que literalmente se unieran a esta conversación y es hablar de la responsabilidad de la ética y de lo peligroso que son estos discursos de odio disfrazados de buenas voluntades y de temas de historias casuales de personas y de empoderamiento femenino cuando lo que están hablando es de torturas y de prácticas de conversión. Sí se siente un poco la manipulación, la verdad, de la información, o sea, como tú dices, Cita, pues a ver, si es alguien que viene de muy buenos días y no sé qué, bueno, pues bueno, o sea, algo de periodismo y algo de audiencias masivas claramente tuvo que haber aprendido, o sea, Tatiana Franco sabe que ella tiene que utilizar titulares que despierten esta emocionalidad y como bien sabemos, pues justamente lo que más mueve a las personas y lo que ha radicalizado también a audiencias masivas es justamente el apelar directamente a las emociones, primero que todo. Y pues bueno, o sea, la práctica del clickbait, el amarillismo es algo que ha existido desde todo el tiempo que existe el periodismo. Pero pues entonces acá también la invitación, primero concuerdo con lo que dice Dani, el episodio debería bajarse. O sea, como dices Dani, pues sí, o sea, esto no debería existir, no debería estar al aire. Similar a como lo que sucedió hace menos de un año con el caso de Lucía Tamayo. Pero además, por otro lado, tampoco se trata de, o sea, sí ya sabemos que no es del interés de Tatiana Franco de dar información verídica, dar información que esté verificada y que sobre todo construya para la coyuntura en la que está pasando el país, como bien dice Cita, pues tampoco es algo que le esté importando a ella. Entonces tú dices, bueno, eventualmente lo que se necesita hacer con este tipo de acontecimientos también es nosotros también de nuestro lado seguir informando y seguir recordando que justamente así como hoy tenemos una figura tokenizada, con tokenizada me refiero como que este chivo expiatorio también de lazos de amor marianos y de las ultraderechas que se convierten en Karen Quiñones como esta bandera de por qué no deberían haber avances para los derechos de las personas LGBT+. Hay una figura así por cada causa, hay una figura así en cada país y lo vemos en diferentes lugares. Entonces también es una invitación a decir, bueno, no solamente es esta historia aliada, sino quién es Karen Quiñones en el contexto de la prohibición de las terapias de conversión en Colombia y también quién es Karen Quiñones en la escena global. Pero pues se nota mucho que justamente el hecho de que Karen Quiñones haya aparecido en este podcast fue más por apoyar esta narrativa que legitimiza y pues, o sea, tanto tiempo que las personas LGBT más pasamos terapiando a las familias, porque luego Karen Quiñones se la pasa diciendo, no, es que nunca recibe atención psicológica desde chiquitica, a pesar de tener una infancia relativamente tranquila, como dice en ese episodio y no en los otros espacios en los que he hablado. Pero las personas LGBT más activamente estamos gritando para que se nos apoye psicológicamente, para que recibamos atención psicológica y también pasamos mucho tiempo reconstruyendo los lazos emocionales con nuestras familias para que pues justamente ahora de repente, después de haber pasado 6 años de decirle a mi mamá como mira, ma, acéptame como soy, no sé qué, y que ya lleguemos a un punto muy feliz, que ahora de repente lleguen a decir como, ay no, pues ¿qué crees? Esto sí puede funcionar y que todo el trabajo narrativo que hemos empezado desde que empezamos a hablar de inconvertibles hasta el día de hoy, porque pues si acá Dane ha sido verdaderamente la persona que ha articulado bastante y en primera línea todo esto, no es justo también con toda la lucha activista Tatiana Franco, ahí te digo, si llegas a escuchar esto, no es justo que verdaderamente antes legitimizando estos mensajes, sabiendo que
con ese episodio justamente lo que estás logrando es que muchas personas empiecen, o sea, ese bichito en la cabeza que, por ejemplo, mi mamá puede tener de decir, ay, ¿será que mi hijo algún día podría dejar de ser gay? Que yo creía que estaba muerto, se puede reactivar fácilmente con este tipo de discursos puestos en las plataformas tan grandes. Solamente quería agregar algo y es como hay mucha gente que incluso ha comentado cosas como de, es que no podemos permitir que a más personas le pase lo de Karen. Amores, ¿quieren ponerse la 10? Apoyen el proyecto de ley integral trans que busca que a todas las personas se les garantice el derecho a la salud. Uno de ellos principales, el acompañamiento psicosocial, que cuando vayan a un endocrino les dé información verídica y acorde a lo que están solicitando. Entonces, primero, pónganse la 10 a apoyar a la ley integral trans. No quieren que a las personas o a los niños les induzcan a terapias de hormonización forzada, ficticia, que se inventan todo. Bueno, entonces apoyen el proyecto de ley que busca prohibir las prácticas de conversión. Porque en eso también aparece algo y es que a ninguna persona se le puede obligar a cambiar su orientación sexual o su identidad de género. Son dos proyectos de ley que justamente buscan prevenir todo esto que ustedes también sienten y todo este miedo de que a alguien le vayan a obligar, a que a alguien le vayan a hormonizar su consentimiento, a que alguien se quede solo sin el acompañamiento psicosocial adecuado. Entonces existen las herramientas y se hacen justamente sumándose a una lucha que las mismas organizaciones LGBT, que las mismas organizaciones de derechos humanos estamos comentando, que son estos dos proyectos de ley en el Congreso actualmente. Y esto que acabas de decir, Dane, me parece especialmente importante para un podcast y para una voz pública que en varias entrevistas ha hablado de creer que está generando un cambio social muy fuerte y real. No, el cambio social fuerte y real viene con esta responsabilidad y viene con esta mirada más amplia y diversa e incluyente de una sociedad. Esto que acabamos de ver en este episodio no representa ningún cambio social ni real ni fuerte. Es la misma narrativa que se ha manejado desde hace décadas para evitar que las personas diversas, que las personas queer, que las personas LGBT+, vivan sus vidas libres y plenas. La invitación creo que es a escuchar a todas las voces que se han pronunciado desde estos lugares de conocimiento, de acompañamiento, de activismo, de luchas en las calles, en los barrios, desde las incidencias jurídicas, legales, políticas posibles, para entender que el verdadero cambio real, social y fuerte, pues está ahí y hacia allá vamos empujando, y parte de ir hacia ese cambio es soltar estas narrativas, ser responsables con las historias que estamos compartiendo y bajar ese capítulo, hacer un acto de reparación, escuchar a las expertas, expertos y bueno, dejar de replicar. Solamente para cerrar, a mí me gustaría decir que la persecución a los derechos de las personas trans no se queda en las personas trans, se expande absolutamente a todas las personas. La vigilancia del género viene por todos. Luego vamos a ser las mujeres cis porque eres alta, porque eres de Arizona, porque eres fuerte. Esto viene por todos. Entonces tenemos que entender que las personas trans, la defensa de sus derechos no solamente está a la vanguardia del feminismo, sino que es la primera línea en la defensa de los derechos de todas, todos y todes, y por eso es tan importante y por eso nos tienen que importar a todas las personas. Yo les quiero agradecer muchísimo a Dane y a Fore por estar en este podcast, por compartir su conocimiento. Les leemos, les seguimos, aprendemos juntos, seguimos en la lucha juntos siempre. Gracias por estar aquí y pues gracias a todas, a todos y a todes por escuchar Somos Volcanes. Suscríbanse, vean todos los episodios nuevos y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Gracias. Chao.